Vamos hoy a meditar en lo que la Biblia llama 7 palabras. 7 palabras. Las 7 veces que habló el Señor Jesús mientras estaba en la cruz. Vamos a recordar, porque ahí, un basurero, hoy es un lugar turístico, bonito, limpio, no era así. Bajo el rayo del sol, el Señor tuvo 7 expresiones, cada una de ellas con mucha enseñanza. La primera está en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Ahí está la primera expresión, que es una palabra de perdón. Es una expresión de perdón. Dice, es una oración. Y dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra vez ahí vemos el amor del Señor. Vemos la misericordia del Señor. Perdónalos, no saben lo que hacen. Ignoran muchas cosas. Estas fueron las primeras palabras del Señor Jesús en la cruz. Una oración dirigida al Padre. Una oración para pedir perdón por sus verdugos, para pedir perdón por sus enemigos, los judíos que no creyeron en Él, que tanto rechazo y tanto mal le provocaron, para pedir perdón por aquellas personas que no se daban cuenta de lo ignorante que eran, de lo errado que estaban. Y el Señor ora al Padre. Padre, perdónalos. Estando en la cruz, sufriendo. No hay palabras para describir ese sufrimiento en la cruz. Y una vez más, nos enseña el Señor. Gracias a Dios. La segunda, la encontramos aquí mismo en Lucas 23, 44, que yo le llamo una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza. Dice el versículo 43 o 43 del capítulo 23. Fíjense que ustedes saben, la Biblia dice en ese mismo pasaje, el Señor estaba crucificado en medio de 2 malhechores, 2 criminales, 2 bandidos.
Y si usted lee versículo 39 en adelante, dice que uno de los criminales, colgado junto a él, se burlaba. Así que eres el Mesías, de forma sarcástica, ¿verdad? Se burlaba. Demuéstranos, demuéstralo, sálvate a ti mismo y sálvate también y sálvanos también a nosotros. El otro criminal protestó. Mira qué interesante. Mismo lugar, mismo ambiente, los dos crucificados. Ni siquiera tú temes a Dios, ahora que estás condenado a muerte. Nosotros, dice, merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A esta petición de este criminal, el Señor le da una palabra de esperanza. El Señor le da una palabra de esperanza. Y le dice, versículo 43, te aseguro, no tal vez, no a lo mejor, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así se llamaba antes de la resurrección de Cristo. Hoy decimos el cielo. Hoy decimos la presencia de Dios. Lo enseña la Biblia, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, estas palabras de Jesús, de esperanza, estas palabras en respuesta a este malhechor, a este ladrón arrepentido, porque para que Jesús le dijera eso, el hombre debió de haberse arrepentido. Nos enseña que la salvación no depende, nos enseña que el perdón de pecados no depende de buenas obras, por ejemplo. No depende si participó o no participó de los sacramentos, por ejemplo. El ladrón, fíjese, el ladrón no estaba bautizado. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No quiere decir que entonces, ¿para qué me bautizo? Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, él o ella serán salvos, ¿verdad? Este hombre no había participado de la Santa Cena. No tuvo un acto especial, como hoy se llama, de profesión de fe. ¿No? Simplemente le dijo, Señor, cuando regreses, cuando vengas,
en tu reino. A lo mejor lo conceptuaban como un líder político, ¿verdad? Que los iba a liberar de Roma. Acuérdate, le dice de mí. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo. Había llevado una vida de bandido, pero ahora está demostrando arrepentimiento. Gloria al Señor. Había llevado una vida de fechorías, de pecado. Pero ahora está reconociendo que el castigo que estaba padeciendo lo merecía. Mientras que Jesús es inocente. Si usted lee unos versículos anteriores, Él reprendió a su amigo, Él reprendió a su compañero de fechorías y le dice, ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, le dice, a la verdad, padecemos justamente lo que merecen nuestros hechos. Pero refiriéndose a Jesús, dice, ningún mal ha hecho. Y vemos, ¿verdad?, que con todo eso, vemos entre líneas que este hombre destaca su fe, manifiesta su fe en Jesús. Reconoce en Jesús y el ruego es muy sencillo. Acuérdate de mí. No le dice perdóname, no le dice sálvame, no le dice nada más acuérdate de mí. Pero qué interesante. No sabemos cómo había nacido esa fe en él. La Biblia no nos da detalles, no sabemos cómo había nacido la fe en él. Pero es obvio que fue salvo por el arrepentimiento al depositar su fe, su confianza en Jesucristo. Nos damos cuenta que fue salvo, que fue perdonado, que fue restaurado, porque el Señor le da una palabra de esperanza. Vas a estar conmigo hoy mismo. Mire, qué cosa, ¿verdad? El momento de la muerte. Hermanos, el momento de la muerte, el último momento. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con esto? Yo aprendo que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Tal vez nosotros no vayamos a ver ese fruto de salvación. Como no sabemos nada después de la muerte de este bandido, ¿verdad? De este
sin vergüenza. Nunca es demasiado tarde. ¿Qué más? Yo aprendo otra cosa. Mire, nunca le cerremos la puerta a nadie. Nunca le neguemos el evangelio a nadie. Nunca pensemos, si en vida no creyó, ¿ya para qué? Nunca. Jesús no le cerró la puerta. Nunca le cerremos la puerta a nadie. Nosotros confiemos que aquellos que en el último momento de su vida confiaron en Jesús como Señor y Salvador, y si lo hicieron de corazón, si lo hicieron sinceramente, si lo hicieron como lo hizo este hombre, hermanos, hermanas, Dios en su misericordia puede salvarlos. Puede salvarlos. Amén. Mire qué lección tan preciosa que encontramos ahí. Tercera palabra, esa la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Tercera vez que habló Jesús. Ahora note, cada vez que Jesús habló, primero intercede, que el Padre, que Dios perdone a todos los que estaban involucrados. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, la segunda, se interesa en ese criminal arrepentido y le da una palabra de esperanza. Vas a estar conmigo hoy. Miren nomás. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso. Número 3, hay una palabra, yo la veo como una palabra de provisión. Una palabra de provisión. Y se está refiriendo, miren lo que dice Juan 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre, a María, al lado del discípulo que él amaba, o sea, a Juan, le dijo: apreciada mujer. Otra versión dice: querida mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. A partir de entonces, el discípulo la llevó a vivir a su casa. Mire, estuvo al pendiente de una necesidad. Y el Señor provee. Por eso yo lo veo como una palabra de provisión.
Juan, el discípulo que cercano a Jesús, María, la madre humana de Jesús, dice que se acercaron, fueron a ver, se acercaron a la cruz. Y note usted, notemos, Jesús no piensa, Jesús no se centra, Jesús no se enfoca en sus dolores, en sus padecimientos. Cuando los ve, provee para ellos. Qué tremenda enseñanza, hermanos. En lugar de pensar en Él, en lugar de enfocarse en Él, el Señor cumple de una manera práctica hasta el último momento de su vida en esta tierra, como una responsabilidad, como un deber filial, como un deber filial. Y como Él ya no iba a estar, entonces confía a su madre a los cuidados de Juan. Le pide a Juan que la vea, que la acepte, que la reciba como mamá. Le pide a María que reciba a Juan como hijo. Por eso le dice, mujer, este es ahora tu hijo. Juan, etcétera. Vea qué interesante. Está cumpliendo, ¿verdad? Con ese deber filial. Y qué enseñanza, hermano. Qué enseñanza. Poderosa enseñanza. Y usted recuerda, ¿verdad? Lo menciona Éxodo 20, los mandamientos, desde Éxodo, es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Lo menciona Efesios, lo menciona Deuteronomio 5, y aún en un momento difícil, en un momento en que pudo haberse enfocado solo en Él. Imagínese clavado en la cruz, el sol, la sed, la lengua pegándose, los dolores terribles, las heridas. Y tiene tiempo, cuando los ve, dicen, provee para ellos. Vea qué precioso. Eso tiene mucho valor y mucha enseñanza. Para nosotros, si usted todavía es hijo, y si no, enséñele a sus hijos, porque si no, ¿cómo lo van a saber sus hijos? Número 4. Vamos de nuevo a Lucas 23. Número 4. La cuarta vez que el Señor habló. Número 4.
23:46. 23:46. Dice, es un grito, ¿verdad? Es una desolación espantosa. Es una situación muy difícil. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha dejado? Dios mío, ¿por qué me siento solo? Dios mío, ¿por qué? Sentía desolación. Desolación. Vea qué terrible. En esos momentos, otra vez, como como aquella tarde y aquella noche en Getsemaní, cuando les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra vez hay angustia. Otra vez experimenta el desamparo. Ahora, si recuerda la lección que nos dio el pasaje leído hace un momento, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús después que vinieron las tinieblas, que el sol se oscureció sobre la tierra, poco antes de que Jesús muriera. Leímos que desde las 12 del día, ¿se acuerdan? Hasta las 3 de la tarde, leímos que hubo tinieblas. Y voy a explicar eso un poquito más adelante, en la segunda parte de esta enseñanza. Pero en medio de esa oscuridad, y dice por ejemplo Flavio Josefo, un historiador contemporáneo que presenció estos hechos, dice que aquella no era una cosita liviana, era una cosa oscura, espantosa. Y en medio de esa oscuridad se oye este grito angustioso de Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay muchas explicaciones de algunos teólogos, de algunos estudiosos. Algunos dicen que esas tinieblas, esa oscuridad,
envolvió también el alma de Jesús. Todo su ser se sintió en oscuridad, en tinieblas. Y eso le indicaba a él que el Padre lo había abandonado. Y usted sabe, o la mayoría de los que están aquí saben, una experiencia que el Señor sufrió por el pecado de la gente. Por su pecado, por mi pecado. Por eso hoy, un día para darle gracias al Señor, pero también un día para comprometernos con el Señor a una nueva obediencia y comprometernos por gratitud, comprometernos por amor a Él. A mí me sorprende la determinación de Jesús para amarnos. Me sorprende la determinación de Jesús para tener un pueblo, para tener una iglesia, para tener un pueblo santo, como dice la Biblia, real sacerdocio. Me sorprende esa determinación. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Getsemaní. Todo lo que pasa y experimenta en la cruz. En Getsemaní él ora y dice: Padre, ¿será posible que no experimente esto? ¿Será posible que no vaya a la cruz? ¿Será posible evitarla? Y dice, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué determinación. Mire qué determinación. Por amor a usted, por amor a nosotros. Por eso hoy, dele gracias. Dele gracias. Y hoy dígale: Señor, así como yo, como cuento contigo, a partir de hoy, Señor, cuenta conmigo para hacer tu voluntad. Porque no solo lo dijo, también nos enseña, pero no se haga. Y la enseñanza es esa. Quiero que viva, Señor, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. O sea, Jesús, en ese momento, está separado de Dios. Jesús en ese momento está separado de Dios. En ese momento es la consecuencia palpable del pecado, no del pecado de Él, porque la Biblia dice que todo nuestro pecado fue sobre Él. Y la Biblia dice, ¿se acuerda lo que dice Romanos 3:23? Háganos el favor de ponerlo en la pantalla. Hermano Gerson, si es tan amable. Por cuanto todos pecaron, dice la versión 60, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, no hay uno que no, están destituidos
Están separados de Dios. Eso experimentó Jesús. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Porque el pecado, en ese momento, Él lo estaba llevando. El castigo más horrible, hermanos, del infierno, de la pena, de la consecuencia del pecado, estaba sobre Jesús. Por eso, la respuesta es esa. ¿Por qué? Por mi pecado. Por mi pecado. En ese momento Él lo llevaba. Para que a partir del momento que usted y yo decide creer, aceptar, obedecer, vivir, honrar, seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya está libre de eso. Gloria al Señor. Entonces, quiero que vea, por favor, 2 Corintios 5:19. Mira lo que dice. Dios, 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, reconciliando consigo al mundo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios, dele un aplauso al Señor, dele un gloria a Dios al Señor. Haga algo para decirle, Padre, gracias. Mire qué lindo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hoy, una tarde, no solo para agradecer, no solo para recordar, una tarde para darle gracias al Señor de corazón, con toda sinceridad, y hacer un nuevo compromiso de obediencia. Vuelva hoy a decirle, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte por amor, por gratitud. Gloria a Dios. Y mire, vea lo que pasó. Vea lo que pasó. Parece, ¿verdad?, como si en ese momento se hubiera cortado la comunicación con Dios, como si se hubiera ocultado Dios, y Jesús se siente abandonado porque experimenta el castigo. Por los pecados del mundo. Así que gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu sacrificio. Ayúdanos a valorarlo,
a no olvidarlo, a tenerlo presente, a demostrarte nuestra gratitud. Amén. Versículo Juan 19, 28. La quinta vez que el Señor habló. Juan 19, 28. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así. Dice que Jesús sabía que su misión ya había terminado. No solo que la vida ya estaba terminando, no, a lo que Él vino a hacer, al propósito de Dios para su vida, a lo que Dios le pidió, a lo que Dios le encomendó que hiciera. A eso se refiere. Y para cumplir la Escritura, Él dice, tengo sed. Una palabra, esta quinta vez que habló el Señor, vemos una palabra de una necesidad física. Tengo sed. Una expresión del sufrimiento físico, una manifestación del sufrimiento físico. Pero dice también para que se cumpliera la Escritura, la profecía. Ya la profecía lo mencionaba. Cuando se habla de los sufrimientos futuros del Mesías. Y usted conoce el resto de lo que pasó. Y no solo una sed física, ¿verdad? Sexta vez que habló el Señor. Juan 19:30. Y a mí me parece, vea qué interesante, a mí me parece que es una expresión, una palabra de victoria, una palabra de triunfo. Dice, versículo 30, después de probar, versículo 30, Jesús dijo, todo está consumado, todo está hecho, todo está terminado. Gloria al Señor. No le faltó nada que ponerle al plan de la salvación. Todo está terminado. ¿Qué quedaba terminado? ¿Qué había consumado? ¿Qué estaba hecho? Mire, todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de la redención, toda la misión terrenal y esa pasión, como está explicado en el artículo del boletín de hoy, de Cristo, esa pasión de Cristo, todo está hablando
estaba hecho. Todo estaba hecho. Y esto es bien importante como lo anterior. Porque hoy hablan de una segunda experiencia, de una tercera experiencia. No, Cristo dijo ya todo está hecho. Y antes Él había dicho yo soy el camino. Antes Él había dicho yo soy la verdad. Antes Él había dicho nadie viene al Padre si no es por mí. Más tarde, el apóstol dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, el único. Otro apóstol escribió en Hechos, no hay otro nombre, no hay otra persona debajo del cielo dada a la gente en quien podamos ser salvos. No lo hay, solo Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto tiene que llevarnos a confiar únicamente en Jesucristo. Él es el camino, no un camino, Él, el único. Él es la resurrección y la vida. Esto debe llevarnos a poner nuestra fe, a que nuestra fe esté bien cimentada, a que nosotros estemos firmes en la fe en Jesús. Él es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dice el apóstol Colosenses, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, hermanos. Palabra de triunfo. Ahora, es importante lo que les voy a decir. Tómalo en cuenta. No, a ver, ¿cómo se los digo? Mire, no está hablando como mártir. No está hablando como mártir. Un mártir es uno que sufre por algo y ya. Y la iglesia tiene mártires, ¿verdad? En la historia hay muchos mártires de la iglesia. Cristo no está hablando como mártir. Cristo está hablando como triunfador. Y Él es el único que podía y dijo, he acabado la obra que me pediste, Padre, que hiciera. Gloria al Señor. He acabado. Vea por favor Juan 10, 17. San Juan 10 y versículo 17, si es tan amable. Dice el Señor, dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarlo otra vez. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo
la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Palabra de un triunfador. Hecho está. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, nadie llega al cielo, nadie es salvo, nadie es perdonado, dice Cristo, sino por mí. Juan 14:6. Y esto quiere decir que si usted quiere tener perdón, tiene que ser por Jesucristo. Si usted quiere que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, tiene que ser por Jesucristo. Hoy, por ahí hay varios y varias que quieren ponerle otra cosita más. Ya está hecho. Hecho está. Consumado es. Las exigencias de Dios fueron cumplidas. Amén, hermanos, ¿lo cree? Sea fiel a Jesús. Crea en Jesucristo. Siga a Jesucristo. Última palabra. Y mire, vamos a regresar a San Lucas, capítulo 23, 46. Y aquí yo le llamo una palabra de confianza, una expresión de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra de confianza. Después de que su obra había sido terminada, cumplida, consumada, y que esa obra, ese sacrificio, producía gloriosos frutos de salvación, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, encomienda su espíritu al Padre, mostrando así una total confianza en ese inmenso amor de Dios. Vea cuánta enseñanza en cada una de estas expresiones, de estas veces que el Señor habló. Confía en el amor de Dios. Confiemos en el amor de Dios. Romanos dice, si vivimos, para el Señor vivimos.
Si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, vamos a ir a Mateo. Está en Lucas, también el pasaje, pero más me gusta como lo pinta Mateo. Vamos a Mateo, por favor, 27, 45. Mateo 27, 45. En la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Oscuridad. En su comentario, Josefo dice que había necesidad de buscar una antorchita para poder caminar. La tierra se llenó de oscuridad. Está hablando del viernes, lo que hoy llamamos Viernes Santo. Está hablando de ese día de crucifixión. Sigue diciendo en el versículo 51 hasta el 56. 51 al 56. En ese momento, o sea, en ese momento de oscuridad en la tierra, en ese momento, la cortina del santuario del templo, había una cortina, no cortinitas de tela delgadita como hoy son las cortinas, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y aclara Mateo, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron en dos. Las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Mire qué tremendo. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados. ¿Quién no, verdad? Por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Entonces dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Vamos a hablar de tres fenómenos que ocurrieron durante la agonía y la muerte de nuestro Salvador ese día. Tres fenómenos. Esto lo mencionan los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Primeramente, en las últimas 3 horas, dice de las 12 a las 3 de la tarde, del mediodía a las 3 de la tarde. Dice que todo estuvo en tinieblas. Tinieblas. No existe teoría hasta hoy
para explicar ese fenómeno de las tinieblas durante 3 horas. Fue un milagro de Dios. Otra cosa importante que usted debe saber, la Pascua. La Pascua, acuérdese, celebran la Pascua, se van a Getsemaní, al huerto, a orar. Allí lo arrestan y llegamos al Viernes Santo, ¿sí? Viernes de crucifixión. La Pascua se celebraba en luna llena. ¿Qué enseña eso? ¿Qué quiere decir eso? La Pascua siempre se celebraba en luna llena. Eso quiere decir que no había una posibilidad de un eclipse. ¿Me entendió? Usted puede meterse a San Google y por allá y le van a enseñar todo eso. La Pascua siempre se celebraba en luna llena. En luna llena no pueden haber eclipses. Dicen los que dicen que saben. Por lo tanto, un milagro de nuestro Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? Nos enseña, significa juicio. Juicio. Y eso va junto con las Escrituras. Y el juicio no tendría lugar en un día lejano, sino en el momento mismo de tinieblas, en la cruz y con la persona del Señor Jesucristo. Vea qué interesante. Pecado, tinieblas. Dios, luz. Segundo fenómeno, versículo 51, ahí habla de otra cosa que sucedió ese mismo día, en ese momento. ¿Cuál momento? De 12 a 3 de la tarde. En ese momento de tinieblas, en ese tiempo, en ese momento de tinieblas sobre la tierra, dice que la cortina del templo se rasgó en 2. Y Mateo agrega de arriba hacia abajo. Hermanos, no eran cortinitas delgaditas. Algunos historiadores dicen que eran cortinas hasta de 10 centímetros y que habían cortinas de 5, de 10, de 8, de 10, de 12 centímetros de ancho, de grueso. O sea, imposible, ¿verdad? Que la mano humana. Y era lo que dividía el templo de aquel entonces. Estaba el atrio, como allá después de la pared que tenemos ahí, el lugar santo, estoy tratando de ilustrarlo, donde ustedes están sentados, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote, una vez al año, previo sacrificios de purificación, entraba, etc. Al morir Jesús, en ese lapso de 3 horas se rasgó en 2. Esa cortina gruesa del templo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo.
El lugar santísimo era la presencia de Dios, simbolizaba, vamos a decir, la presencia de Dios. Nada más en el lugar santísimo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que se haya roto esa cortina? ¿Qué significa que se haya partido en dos esa cortina? Que la gracia de Dios, que la gracia de la cruz había desaparecido, había quitado la barrera, la división que existía. O sea, había quitado la barrera del pecado. Porque esa es la verdadera barrera que separa de Dios, ¿verdad? Que impedía entre Dios, que separaba entre Dios y la persona. Y el trono de la misericordia de Dios ahora estaba accesible. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue Dios quien lo hizo. Eso quiere decir que fue Dios quien lo hizo. Miren, Jesús murió. Hay tinieblas. Dice que el velo, la cortina, lo que separaba el santo, el lugar santo del santísimo, quiere decir que Jesús abrió un camino nuevo hacia Dios. Un camino, hermanos, que aún sigue abierto. Y ahora todos los creyentes, todos los que han tenido una experiencia de nuevo nacimiento, todos los que han tenido, los que han nacido de nuevo, todos los que han pasado de muerte a vida, todos aquellos que su nombre está inscrito en el libro de la vida, todos ellos ahora tienen un libre acceso, entrada a Dios mediante la obra de expiación, de salvación, de perdón, de redención que Jesucristo llevó a cabo por usted en la cruz del Calvario. Y esa rotura de esa cortina también señala, también revela el fin del antiguo sistema de reconciliación con Dios. Ahora ya no serviría de nada, ya no sirve de nada el sacerdocio, los sacrificios, los ritos del judaísmo. Todo creyente ahora, dice la Biblia, es sacerdote. Tiene libre acceso. Usted puede orar directamente a Dios. Y puede orar por los enfermos. Y puede reprender un demonio. Y puede acercarse a Dios, al trono de la gracia de Dios. Y en cualquier hora. Y en cualquier momento. Eso significó. Número 3. Otro fenómeno. Dice el versículo 56. Dice que hubo un terremoto. Que las piedras, y cuando dice piedras, se está refiriendo a las peñas, piedras
piedras grandes. Por el efecto del terremoto, dice que fueron partidas en dos. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron, dice, algunas tumbas, y eso significa, quiere decir, la aprobación de Dios al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice también que hubo resurrección de algunos muertos, y eso habla, eso enseña, eso quiere decir la victoria de Cristo sobre la muerte. Gloria al Señor. Mire qué bendición. La victoria de Cristo sobre la muerte por medio de la cruz o a través de la cruz. O sea que Jesús quitó el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte. Es lo que quiere decir. Entonces, hermanos, motivo por el cual darle gracias a Dios. Dice que 53 salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Voy a explicar esto. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron, dice, a mucha gente. Hermanos, una resurrección limitada. Fue, por decirlo así, un anticipo de la resurrección general, una evidencia, una garantía divina, una demostración divina de que el poder de la muerte había sido quitado, había sido vencido. Y aquellas personas piadosas que habían muerto salieron de sus tumbas. Ojo, versículo 53, mucho ojo. Aquellas personas piadosas que habían muerto salieron de sus tumbas, resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Miren, quiero que vean en Corintios 15, o sea, después de la resurrección de Jesús. O sea, no se pudieron haber levantado, haber resucitado antes. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Primera de Corintios 15, 20, por favor. Estoy terminando. Primera de Corintios 15, 20. Lo cierto, muy importante esa palabra, lo cierto es, ¿qué cosa? Que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero, la primicia de todos los que murieron. ¿Entiende ahora por qué dice después de la resurrección de Cristo? Queda claro, así lo espero. O sea, fue la confirmación de que Cristo había resucitado.
Y estos tres eventos o fenómenos naturales, o como usted quiera llamarlos, vienen a fortalecer todo lo demás. Y deben hoy fortalecer nuestra fe para que nada ni nadie nos separe del Señor. Para que nadie ni nadie nos separe de la verdad que es Jesucristo. Para que nada ni nada nos aleje del camino, la verdad y la vida que es Jesús. Amén. Ya están cansados. Dios les bendiga. Buenas tardes. Padre, gracias por este día precioso. Gracias por poder recordar tu sacrificio. Gracias porque todo aquello, Señor, es para tener un pueblo que cree, que te honra, que te sirve, que te obedece. Pero también, Señor, permite que hoy no solo te demos gracias de una manera verbal, sino que también reconsagremos, redediquemos nuestra vida a tu obediencia. Bendice a este pueblo, bendice a estas personas, hijas, hijos tuyos, que esta tarde pudieron estar aquí, que puedan salir renovados en su fe, fortalecidos en su fe, llenos de gratitud, con mucho gozo, con mucha alegría de haber sido escogidos para salvación. Póngase de pie, por favor, y que la gracia del Señor Jesucristo y que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo les acompañe. Amén, amén, amén.